Evelina, ¿qué fue lo que pasó, Evelina? Cuéntame. Yo me quedé con este hombre. Yo le dije a él. Yo le dije a él, yo estoy embarazada. Este bebé no es tuyo. Él me dice, no hay ningún problema. Voy a quedarte contigo. Mi familia me envía dinero para Haití para este embarazo, porque ellos saben que este bebé no tiene padre. Este hombre me dice, se va ayudándome. Y después nace este bebé. Este hombre pone esta cosa dentro de la boca de mi bebé. Ahí era 5. Se llama Carlos. Se fue. Salí corriendo. Todo el mundo estaba llamando a él. ¿Es dominicano esa persona? No, haitianito igual como yo. ¿Y qué es lo que tiene ahí, Fraco? ¿Qué le dio él? No sé qué. Ellos me dicen eso es una quemadura. Tramosón. No sé. Veneno, ¿verdad? Veneno. Entonces tú dices que ¿Qué edad? fue él que envenenó a la niña. Sí, porque cuando yo me levanto, yo tengo una silla alante de mi cama. Yo he visto una gotita. Eso de mi bebé estaba botando. Adentro de la boca, eso se salió. ¿Y dónde? Yo lo metí ahí. ¿Dónde está él? ¿Eh? ¿Dónde está Se él? fue, salí corriendo. ¿Dónde? Nadie no lo ha visto a este hombre, esta hora. ¿Dónde ocurrió eso? En Los Limón, de la Guanana. A Guarana. ¿Qué edad tiene tu niña? Tiene 24 días. ¿Qué esperas tú de la Solo 24 días. El otro día yo lo lancé, pero aquí. ¿Qué tú esperas de la autoridad de la justicia? Yo necesito que me busque a este hombre porque yo no tengo ninguna foto de él. Yo voy a subirlo. Voy a subirlo. ¿Cuál es el nombre de la persona? Repítelo, y el nombre tuyo. Carlos, que se llama Carlos. ¿Y el nombre tuyo? Evelina Luisa. Gracias. ¿Y dónde?